El 17 de septiembre de 2021, la plataforma Netflix estrenó la serie surcoreana El Juego del Calamar, que narra la historia de 456 personas que, con la esperanza de ganar una importante suma de dinero, participan en una serie de juegos infantiles cuya pena por perder es la muerte. Dividida en 9 capítulos, en pocos días la serie se convirtió en la más vista en la historia de Netflix, llegando casi a los 150 millones de espectadores en todo el mundo, y de inmediato se instaló la polémica debido al alto nivel de violencia explícita a la que se ven expuestos los televidentes. Padres y autoridades de centros educativos expresaron preocupación acerca del contenido de la serie y la exposición de niños y adolescentes al mismo ante la posibilidad de que surjan conductas imitativas, algo que ya sucede en ciertas partes del mundo. La estética por momentos infantil, la música y la presencia de juegos puede confundir al espectador sin permitirle notar que transmite valores opuestos a los que se pretenden inculcar durante la crianza. Nuestro cerebro se desarrolla hasta más o menos los 25 años, aprendiendo siempre en forma pasiva, sin poner ningún tipo de filtros a los conocimientos que adquiere. Si el cerebro se habitúa a situaciones de violencia, nos terminamos acostumbrando, considerando que son algo normal y replicándolas en nuestras realidades. Por eso es importante la presencia de adultos que guíen los contenidos a lo que los niños y adolescentes se ven expuestos, entendiendo que no alcanza con prohibir porque sí, ya que todo lo prohibido se convierte en tentación. Es necesario explicar por qué y demostrar que estamos informados. Pero a veces sucede que los niños ya la vieron, por lo que no es necesario partir de lo que nosotros sabemos acerca de la serie, sino de lo que ellos saben, para ayudarlos a procesarlo. Entre los profesionales que aconsejan no exponer a los niños a El Juego del Calamar se encuentra el psicólogo clínico y educacional Roberto Balaguer, docente universitario, investigador y autor y coautor de varios libros especializados en educación, haciendo énfasis en estos tiempos en que las pantallas parecen ser más amigables que las personas. Muy buenos días, el psicólogo Roberto Balaguer, especialista, como veíamos ahí, de varios temas que tienen que ver con la tecnología, con la educación, con los adolescentes y la tecnología. Ha dado innumerables charlas y conferencias, también es investigador, consultor, y así podríamos seguir hablando y presentándolo. Hoy nos convoca y lo convocamos por, como veíamos ahí, esta serie El Juego de Calamar. Y yo le preguntaba fuera de cámaras, ¿qué es tan atractivo para niños de 7 años, 8 años, por ejemplo, una serie tan sangrienta como esta? Bien, es difícil siempre tratar de hablar por los otros, ¿no? Lo que uno ve es que esta serie tuvo la particularidad de tomar juegos que son infantiles, que son, digamos, del repertorio de juegos tradicionales, traerlos, ¿no? Cosa que, si nos ponemos a pensar hasta hace poco tiempo, la gran mayoría de los juegos estaban en pantalla y no digamos, en la materialidad, y había todo un movimiento para tratar de traerlos. Pero claro, con el componente esto de ponerlo dentro de una serie que, digamos, que tiene determinadas lógicas, que a las claras tiene ribetes de mucha violencia y que está por encima, ¿verdad?, de lo que es una lógica infantil, ¿no? Entonces, realmente ha sido como muy exitoso ese gancho para juntar a los chiquilines que en su gran mayoría, y comenzamos a abordar el tema, en su gran mayoría cuando juegan el Juego del Calamar, no juegan el Juego del Calamar de la serie, juegan a los Juegos del Calamar, la enorme mayoría, ¿no? Sin embargo, claro, uno enseguida asocia, están jugando esto, por esto, de repente de una cantidad X de niños que están jugando, no son todos los que lo vieron, son algunos que lo vieron y los otros simplemente se plegan al juego. Ahora, claro, en general, cada tanto cuando pasan sucesos como estos, que aparece una serie que es como muy impactante, ¿no? O fenómenos, podemos ir para atrás, por ejemplo, el fenómeno de la ballena azul hace unos años atrás. Recordémoslo brevemente, ¿qué era la ballena azul? Era un juego de desafíos en los cuales, digamos, estaba orientado a los adolescentes, era muy distinto a esto, donde los adolescentes tenían que ir
digamos, pasando determinados retos, desafíos. Eran 50, ¿no? Cuyo último, sí, más o menos, y el último reto era el suicidio, ¿no? Y ahí eso sí que generó, digamos, una polémica brutal, mundial. De hecho, después cuando se pasa a raya y cuántos suicidios efectivamente sucedieron por esto, no están siquiera documentados, ¿no? Entonces, primer punto, como para todos los padres, digamos, uno está acá en realidad para orientar a los padres. Es decir, tenemos que preocuparnos, sí, por los contenidos, pero esto de los contenidos, digamos, tiene impacto sobre todo en aquellos chicos que ya, digamos, están como más propensos a, digamos, situaciones de violencia, ¿no? Es decir, acá, como decía el programa viejo aquel de Berugo, ¿no? Alcoyana, Alcoyana, esto es solo para padres veteranos, padres millennials, abstenerse de esta explicación. Para que realmente haga efecto, tiene que haber un chico, ¿no? O que tenga problemas para distinguir realidad y ficción, o que tenga, digamos, un componente violento muy grande. Aún así, uno sabe, ¿verdad?, que hay determinados tipos de contenidos que no son apropiados para los niños. Entonces, ni siquiera deberíamos estar teniendo esta conversación. Pero bueno, esto de vuelta pone sobre la mesa que hay un descuido grande, que hay, digamos, chicos que de repente, estamos hablando no de adolescentes, estamos hablando de niños de 8, 9, 10 años, que de repente están viendo esa serie y otras series que quizás sean tan violentas como esta. ¿Cuánto hay de choque cultural en todo esto también, ¿no? Porque una cosa es la estética occidental y otra cosa también la estética oriental. Te pongo un ejemplo. Personajes clásicos como Batman, Superman, hoy en día en películas animadas, bueno, han sido tomadas por la industria japonesa. Y al ser tomadas por la industria japonesa, tienen también situaciones de violencia a la japonesa. Sí, sí, claro. Queda claro lo que te quiero decir. Entonces, hasta personajes tradicionales que nosotros los teníamos estéticamente de una manera, nos llegan de rebote, es decir, rebotan contra la pared oriental y nos llegan con toda esa estética. Hay un choque cultural también en esto, ¿no? Totalmente. Incluso, ya que traes ese tema, de repente hay una cantidad de contenidos que los padres desconocen, que tienen que ver con los animes, con los mangas, ¿no? Que en general tienen carácter violento, muchas veces tienen un carácter sádico y también un carácter sexual importante, ¿no? Entonces, fíjate que ahí es un componente incluso más complicado que lo que trae, el juego del calamar, ¿no? Una polémica por un capítulo también de, creo que era Dragon Ball, donde bueno, se alentaba la violación también en un capítulo. Podemos encontrar... De los niños exactamente. Ahora, lo que los padres, de alguna forma, debemos tener presentes, que los agentes de socialización principales, ¿no?, seguimos siendo los padres. En segunda instancia, los grupos institucionales, es decir, la escuela, el liceo, el club, ¿no?, el barrio, que ofician también de agentes socializadores. Y en tercer lugar, y con menor impacto, esto. Ahora, si estos dos anteriores, que son los formativos, fallan, se deslindan de responsabilidades, deslindan quiere decir, por ejemplo, no ponen límites, no dicen, mirá, fulanito, esto no es para ti. O sea, capaz que te gusta, pero yo te voy a explicar. Hay determinados contenidos que te van a hacer mal. O sea, que vos de repente te vas a quedar soñando, que te va a costar conciliar el sueño, que no vas a entender, porque hay cosas que no se entienden a determinadas edades. Entonces, no es que queramos jorobarte, no es que queramos que no participes. O sea, porque, por ejemplo, ¿no?, uno dice, bueno, pero todo el mundo lo ve. Siempre todo el mundo lo vio, siempre todo el mundo fue. Esos son los argumentos de cada uno de nosotros a lo largo, no, y ellos sí, a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, porque en realidad te estamos cuidando. No tengo nada contra el juego del calamar. Ahora, a veces se dan situaciones, ¿no?, paradojales, que es que se arma bruto lío, ¿no? Bruto situación, escena violenta, ¿no?, en torno a no te dejo, te saco, te rompo, te coso, que vos decís, mirá, esta escena es mucho más violenta y tiene mucho más impacto que un episodio del calamar. No con esto minimizando el juego del calamar, pero sí maximizando la importancia que tiene una buena comunicación, ¿no?, y un buen entendimiento dentro del marco familiar. Y te pregunto a vos como psicólogo, un planteamiento como este que puede hacer una mamá, un papá o ambos a un niño,
¿no ayuda también a formar la personalidad de un niño? Es decir, no porque todo el mundo vaya a hacer una cosa, vos tenés que obligatoriamente... Exactamente, en ese todo pero el mundo. y además vos como padre, digamos, vos tenés que preservar cosas que son de valor, ¿no? Entonces, vos sabés que si tu hijo tiene menos de 6, 7 años, todo lo que vea, no vas a ver bien si es realidad, ficción, porque está, digamos, se está forjando esa primera barrera. Después, más allá de esa edad, ¿no? En las edades subsiguientes, todo lo que nosotros vemos como violento, el cerebro no discrimina si es realidad, si es ficción, lo vemos. Por algo, a veces ves una serie de esas violentas y te vas a dormir y soñás sueños de repente bizarros y violentos. Es decir, el cerebro queda como impregnado de esas cosas, ¿no? Pero en estados formativos tiene más impacto. Aún así, dicho esto, lo más importante es que nosotros en el día a día, en la convivencia, no fomentemos situaciones de violencia, que son las que ahí sí, cuando vos tenés como un ambiente fértil, cuando viene un calamar, cuando viene una ballena azul, cuando viene un compañerito de clase, cuando viene alguien que te ofrece hacer determinada cosa, va a encontrar ese terreno fértil. Pero hay que creer, ¿no? y ser bien claros en que lo más importante es ese terreno fértil que se gesta día a día. Apelando al diálogo, como decías tú, no Al generar diálogo, una escena a la violenta, no te voy a sacar esto, te voy a... Y a los límites también. ¿Y cómo limitar el uso de pantallas, no? Cada vez Bueno. se ven niños más pequeños con celulares todo el día así, a esta distancia, no estoy exagerando, viendo no solo el juego de calamar, sino... hay una cosa que se ve mucho que es ver cómo otros juegan a un juego, ¿no? Claro. No sé si me explico. Sí, ir al estadio, por ejemplo. Estar ¿No? así... Vemos como otros juegan un juego. Claro. Eso es lo que hace la gente cuando va al estadio. Pero se Ver hace cómo con otros una... juegan un juego. Solo que eso lo tenemos normalizado, ¿no? Y no llegamos todavía a entender que hay una generación de jóvenes que también le gusta jugar y que cuando de repente muchos de los jóvenes eran más jovencitos, iban a la sala de máquina a ver cómo otros jugaban. O sea, esto no es algo de ahora. Es cuando vos ves a alguien que tiene determinadas destrezas, ¿verdad? Te llama la atención. Y pongo el ejemplo del estadio, porque es lo que hacemos. Hay 22 que están jugando y hay 60.000 que están mirando cómo otros juegan. Pero para nosotros es normal. Entonces, uno a veces tiene que desnaturalizar algunas cosas, desnormalizarlas para entender que a nosotros nos gusta ver jugar a otros y nos gusta ver cómo otros tienen habilidades para hacer cosas que nosotros no tenemos. Pero ¿cómo limitar? O sea, ¿Cómo limitar? ¿Cuánto es lo permitido para que un niño... ni que hablar que hasta los 2 años se... Tenemos las pantallas. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las Pero- 12 de la noche. No, pero además, Arrancamos. para que nos quedemos hasta las 2 de la mañana, yo voy a complementar la pregunta de Trini, porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros como padres, nosotros decimos, no hagas esto porque esto es violento. Pero sin embargo nuestro hijo nos ve manejando y nos ve insultando al del auto de al lado. Vamos a un estadio con nuestro hijo y nuestro hijo nos ve insultando a un jugador, insultando a un juez. Claro, También juego del calamar. Y todas esas cosas, el peso que tiene todo eso es mucho mayor. Ahora, si se dan esas cosas y además viene el juego del calamar, hace el Alcoyán. Es decir, vos ya estás inmerso en una situación donde la violencia, el no respeto, donde la reacción, donde el autocontrol no está presente, entonces seguramente ahí vas a encontrar un territorio, un terreno mucho más fértil para que se den esas cosas. Pero esto otro, todas esas más 1000 otras conductas son las importantes. ¿Y cuál es la razón principal para que los niños estén frente a las pantallas? Lamentablemente no es la formación de los chicos, no es, digamos, algo que uno les esté dando porque cree que, como si fuera un libro, esto te va a hacer bien. Es, generalmente cuando se estudia eso, es para comodidad de los padres, para resolver situaciones cotidianas. Y eso no es que esté mal, porque si se ponen a pensar, gracias a las pantallas pudimos trabajar durante la pandemia. Pudimos hacer una cantidad de cosas que sin las pantallas no hubiera sido posible. Ahora, siempre es más fácil, ¿no? Siempre es más fácil poner el acento en lo de afuera. Poner el acento en las películas, poner el acento en hoy el juego del calamar, ayer Ballena Azul y anteriormente las novelas románticas del siglo XIX, ¿no? Porque está bueno darle contexto. Vos fijate, como yo siempre cuento esto, ¿no? Cuando salen las novelas románticas del siglo XIX, ¿no? Que hoy son
novelas de Heidi, los médicos de la época decían que esas novelas eran malas para las mujeres, ¿no? Porque les generaban sensaciones voluptuosas que a la postre podían llevar a la infertilidad femenina. Eso está documentado, ¿no? Entonces, esto se llama teoría del pánico moral, en la cual rápidamente caemos porque cuando encontramos algo que le podemos achacar todos los males, el ser humano rápidamente, ¿no?, aboga por eso, lo toma y trata de resolver. Es humano. Lo otro que vos decís es hacer una introspección y decir, mire, señores, lo que es más peligroso es que en la situación familiar del día a día la violencia se normalice. Exacto. El no respeto se normalice. No prestar atención se normalice. Que me vengas a hacer un cuento y yo te contesto otra cosa como no escuchándote o cambiando las reglas aleatoriamente solamente porque yo soy el dueño de casa y acá se hace lo que yo digo. Todo eso, lo que dice la ciencia es que tiene mucho más impacto de repente que un medio. Roberto, hubo niños que hicieron un retroceso también. En la pandemia. En la pandemia y con esta serie también se dice que... Con la serie no lo sé, con la pandemia sí, porque, digamos, en determinados momentos, digamos, una cosa, pongamos, ¿no? Un joven de 20 años, ¿no?, ya desarrolló buena parte de sus mecanismos de socialización. Pasa 2 años en ese estado, digamos, dice, bueno, me estoy perdiendo parte de la juventud, me la están robando y variaciones de eso. Ahora un chico que está entre 8 y 10 años, entre 8 y 12 años, ¿no? Esto se vio bastante. Que está en proceso de formación, que está en proceso de buscar su lugar en el grupo, ¿no? De socializar, empezar a negociar, saber que sí, saber que no. Ahí sí vimos en muchos lugares un retroceso en el desarrollo, una suerte de tarzanización de los vínculos, ¿no? Una suerte de detención en el desarrollo que hoy yo te diría, por lo que uno está en contacto con distintas instituciones educativas, se está saliendo de esa etapa, ¿no? Pero entonces, digamos, en cada momento vital la pandemia pegó diferente. Cuando estás en un proceso de formación, tiene mucho mayor impacto. Entonces, vos veías que las maestras, los directores se quejaban, no puede ser, no pueden negociar, no pueden ponerse de acuerdo. Ante la primera diferencia se van a las manos, se van al insulto, tanto materialmente como en los grupos de WhatsApp. Bueno, eso fue en esas edades un proceso, digamos, como de detención del desarrollo. ¿Y cambiaron las formas de socializar? Sí, absolutamente, hace años. Como consecuencia de este tipo de consumo de series, de redes, Y bueno, hoy la socialización antes, ¿no?, era 100% material. Paulatinamente, ¿no? Por ejemplo, para darte un dato, a partir del 2013, ¿no?, las parejas nuevas ya no se empezaron a formar por vínculos, digamos, cercanos, sino que las redes fue el primer momento, el hito histórico donde empiezan a generar, digamos, empiezan a jugar a hacer, digamos, los casamenteros, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, los vínculos hoy suceden mucho más en la virtualidad, los círculos se han ampliado, el alcance que tiene un joven hoy un joven veinteañero no solo conoce a los de su barrio, que capaz que no los conoce, no solo conoce a las instituciones educativas, sino que seguramente conoce a los de muchas otras instituciones educativas, muchos otros barrios, porque se han ampliado los círculos enormemente. Entonces, la forma de socializar sí han cambiado, se opta mucho más por el mensaje de texto, o sea, de WhatsApp, por el audio que por la conversación hablada, ¿no? O sea, vos vos querés, digamos, si tu hijo tiene una baja en el liceo, decirle que tiene que llamar a la pizzería para pedir pizza. Se niegan, te dicen, no, eso no lo hacemos. A mí me llega a decir, eso no lo hacemos. ¿Perdón? O sea, eso no lo hacemos. Esta generación, digamos, pide, y solamente las interacciones son, digamos, como funcionales, ¿no? Y ahí se pierde, digamos, toda esa parte de la socialización, que es la conversación chiquita, esa conversación como la hora. Nosotros podíamos hacer esto mismo por audios. Entonces, vos me haces una pregunta, yo te contesto, vos me haces otra, yo te contesto. Pero se pierde
ese contexto en el cual de repente una cara, una mirada, una ceja que se levanta, ¿no? Algo que vos decís, capaz que por acá es mejor profundizar, se pierde, ¿no? Entonces, son distintas maneras. Ahora, cuando vos tenés para hablar con 50 personas, es una cosa. Cuando tenés para hablar con 50.000, tenés que sintetizar. Yo hago así porque tenemos que cerrar y tenemos muchas preguntas pendientes, pero así brevemente, ¿cómo reconocer si un niño, saliendo un poquito del juego, ¿no? Y yendo como a todo en general, si un niño es adicto al celular, a las series, a los juegos, ¿qué comportamientos podemos ver como papás en casa para detectar que hay un problema que hay que tratar? Para empezar, que no lo ves en todo el día. No, bueno, pero... Ese es el primero. Sí, pero ¿sabés qué pasa, Cairo? Que, con todo respeto, cada papá elige cómo criar a su hijo. Hay muchos papás que le dan el celular a sus hijos. Lo ves en el ómnibus, lo ves en la calle, lo ves... O sea, pero capaz que hay papás que lo hacen... Es como un chupete. Y, claro, y no se dan cuenta que le están generando un problema de adicción al hijo. Entonces, ver qué tipo de comportamientos para ayudar a los que están del otro lado y no lo saben. Claro, eso es malo. Vos tenés que ver ahí que en general esos chicos, primero, cuando llegas a un nivel de adicción, ¿no? Que ya hoy la OMS lo reconoce como una patología, estás hablando de chicos cuyo casi que único sentido, única forma de diversión, casi que única idea y pensamiento y narrativa está en torno a eso, ¿no? Y donde los vínculos empiezan como a desvanecerse y empiezan a perder, digamos, vínculos con sus amigos, con sus pares, incluso con la propia familia, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hace en las clínicas de rehabilitación? Se resocializa, ¿no? Se lo dice, bueno, mirá, esto no es que sea malo jugar a esto, lo que pasa es que vos estás entrando en un mundo en el cual es un mundo solipsista, en el cual te estás perdiendo, digamos, de establecer vínculos con aquellas personas que son significativas y que a la postre van a ser las cosas más importantes, ¿no? Entonces, pero muchas veces, o sea, no es que los adictos no nacen de un repollo, no. Nadie se vuelve adicto por elección, ¿no? La adicción no es una elección. Por más que el adicto te diga, a mí me encanta, esto es lo más grande, ¿no? Eso lo dicen en general muchísimos adictos antes de reconocer el problema, ¿verdad? Pero lo que tenés es que de repente hay un ambiente que no fomenta los vínculos. Hay un ambiente donde las personas no se sienten valoradas, los chicos no se sienten valorados, respetados, escuchados, y las pantallas, ¿no? Los videojuegos, y ahí habría que diferenciar incluso videojuegos, ¿no? de redes sociales, que son distintas cosas. En ese sentido, las redes sociales son peores que los videojuegos, a pesar de que las tenemos vistas como que pueden ser mejores. La imagen que tenemos del adicto es ese que pasa encerrado 14 horas, pero también hay muchos chicos, o muchas chicas incluso, que pasan con el celular y pendientes de eso y recortando mucho su vida. Pero bueno, en líneas generales serían esas como los indicadores de que estamos frente a un problema. Roberto, siempre es un placer recibirte. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.